un poco diferente de lo normal. Casi siempre acabamos diciendo eso, un vídeo diferente de lo normal. Sí, pero es bueno, verdad. La cuestión es que en este vídeo os vamos a hablar un poco de las diferencias entre japonés, chino y coreano. ¿Y por qué surgió la idea de este vídeo? Pues en parte surgió porque resulta que Ari publicó una foto en Instagram con unos caracteres chinos y... A ver, no es que se cabrease ni nada, pero resulta que alguien puso un comentario diciendo vamos, de alguna forma de que eso era japonés. No que lo dijera directamente... Hay una bruja por aquí volando. Sino que esa persona entendió o pensó que eran caracteres japoneses y ella, claro, dijo de... Bueno, no son japoneses, son chinos. Pero obviamente es lógico que alguien que no estudia ninguno de los idiomas pues llegue a tener esa duda y los confunde, obviamente. Es algo bastante común. Sí. Así que por eso hoy os vamos a explicar un poco las diferencias entre los tres idiomas, en este caso coreano, pero bueno, japonés porque yo estudio japonés, chino porque Ari estudia chino, para los que no sepáis eso, pues estudia chino, y coreano porque, bueno, Ari estudió un año en coreano y yo ya estoy ahora mismo como en mi segundo año y algo. Sí, ella ya me ha superado, así que ella se va a encargar de explicar la parte de coreano. Bueno, vamos ahí, por ahí. Y bueno, es más que nada para que eso, podáis ver esas diferencias y ver también por qué muchas veces se confunden el chino y el japonés. Así que vamos a empezar. A ver, Ari explicará la de chino, obviamente, aunque es mucho más sencillo de explicar, creo yo. En japonés tenemos... Hay gente que te dice 4, ¿no? Hay 3 tipos de escritura, que son los kanjis, el hiragana y el katakana. Básicamente el hiragana y el katakana son las dos tablas de apoyo para que acompañan a los kanjis. Hay gente que lo considera también como el furigana, como otra tabla de apoyo o otro tipo de escritura, y no es verdad. O sea, el furigana básicamente es, que lo he dicho muchas veces en las clases de japonés, el furigana simplemente es la lectura de los kanjis que se escribe encima en hiragana, en pequeñito, que eso es el furigana. O sea, cuando ves un kanji y encima tiene escrito en hiragana, que sería la lectura del kanji, eso es el furigana. Es simplemente para que la gente que está aprendiendo, para los niños, para kanjis que todavía no saben los estudiantes, pues que pueda saber cómo se lee. Eso es el furigana. Entonces, japonés tiene kanjis, hiragana y katakana. Y es así. Básicamente el katakana, como he dicho en las lecciones de japonés, es para las palabras extranjeras o nombres extranjeros. El hiragana es, bueno, y ambos son solo sílabas. Y el hiragana acompaña siempre a los kanjis. En este caso, ¿por qué hay diferencia? O sea, se confunden a veces el hiragana, digo el hiragana no, el japonés y el chino. Pues porque estos kanjis realmente proceden del chino. O sea, realmente en chino, quien estudia chino, pues lo puedes decir, o sea, puedes decirlo. ¿Qué se escribe en chino? Los caracteres chinos. Solo hay caracteres y punto. No hay más. O sea, como no lo sepas, no puedes ni leer ni escribir. Porque no puedes. Mientras que en japonés te puedes acompañar un poco con el hiragana, digamos, que te ayuda, y el katakana. La cuestión es que estos kanjis proceden del chino. Entonces, bueno, ya en un vídeo hace muchísimo tiempo, que la verdad ahora lo veo y me da un poco de vergüenza ajena, expliqué de dónde venían los kanjis. Básicamente, estos vinieron en la época de la dinastía del emperador Han, que muchas veces en español se dice el emperador de la dinastía Han, pero no, era Han. Hombre, Han servía para la dinastía de los chinos. Claro, una de las dinastías que hubo en China era Han. Pues envió a una serie de monjes budistas, creo que eran, no sé, monjes, los envió a buscar un libro de escritura, porque realmente en Japón no había escritura. Entonces trajeron ese libro de escritura de China y lo que hicieron fue adaptarlo a su idioma. Es decir, por eso muchas veces en japonés los kanjis tienen muchas veces dos lecturas, tipo la onyomi y la kunyomi, que ya he dicho, una es la lectura japonesa y otra es la china, que no llega a ser como la china porque es como ellos lo entendieron y muchas veces no se parece en nada. Sí, ella lo puede decir. Entonces, como he dicho eso, pues por eso hay esta similitud. Mientras que muchas veces, como Ari os lo puede decir, ella ha usado muchas veces unos caracteres que yo digo, no, pero es que en japonés se escribe así y en chino se escribe así. Y no es porque no sean la misma palabra, es porque ella está aprendiendo y lo que les enseña y lo que usan casi siempre es lo que dices tú, el chino simplificado. Mientras que hemos deducido que los kanjis que utilizan son que los caracteres chinos en su forma tradicional. Claro, proceden del ideograma chino tradicional. Con lo cual, muchas veces tú lo ves y dices, es que no se escribe igual. Ya, pero en chino, de la forma tradicional, sí se escribe con ese carácter, pero no en japonés. Pero bueno, esa es la diferencia que hay entre ambos idiomas. Y bueno, pues eso, en coreano tenemos el Hangul, que es la escritura, básicamente la escritura coreana, que antiguamente también usaba los caracteres chinos, adaptados a su lectura coreana, obviamente, pero un emperador decidió que ya era hora de que tuvieran su propio idioma, por así decirlo, de escritura. Entonces creó el Hangul según la posición, digamos, de la pronunciación en la boca, de la lengua, del paladar, de todo esto, como no sé decirlo exactamente, pero algo así. Y entonces crearon el Hangul, que básicamente son... no estoy
segura. Lo dejaré por aquí, no sé, son 24 consonantes y tantas vocales, no sé, pero es... Mientras que como en chino hay todos los caracteres que hay que saberse, en japonés lo que digo son un montón de kanjis más, hiragana y katakana, en coreano es el hangul, que es una tablita que una vez te la sabes, da igual que no entiendas nada, tú puedes leer y escribir. Y esa es la ventaja del coreano. Y ahora vamos a pasar a explicar un poquito más a fondo, así que bueno, porque yo voy hablando todo el rato, hablar y ahora explicando del chino. Bueno, como Noé ya ha dicho, en el chino lo que tenemos son solo los caracteres chinos que se llaman hanzi, que básicamente, como ya decía antes también Noé, de lo de la dinastía Han. En japonés, Kan. Vale, en China hubo muchas dinastías. Te digo, Kan, que ya solo expliqué en otro, pero Kan, la palabra kanji viene, o sea, sé que el Kan hace, o sea, significa una cosa, no me acuerdo qué significa exactamente el carácter, pero viene por lo de la dinastía Han y Ji de carácter. Sí, claro. Por eso. Pero en chino, por ejemplo, hubo muchas dinastías, una de las que sí que recuerdo es la dinastía Qin, que muchas veces todo el mundo dice la dinastía Qing, pero luego la más conocida y la que ya perduró, digamos, hasta creo que ahora, o es por el hecho de porque se llaman, a los caracteres chinos se le llaman Hanzi, por la dinastía Han. Claro, por eso. Seguramente el carácter es el mismo, pero en mi caso simplificado. Por eso Han es por lo de la dinastía Han y Zi es por lo de carácter, en plan la escritura. Que yo creo que por eso los japoneses lo pronuncian kanji. Sí, seguramente. Porque ellos lo entendieron así. Básicamente. Luego, para ayudarnos a los extranjeros que estamos aprendiendo el idioma, como nos vamos a reconocer, porque sí, los caracteres, tenemos como ayuda nuestras propias letras y eso se conoce como pinyin, que básicamente son nuestras letras que nos indican de X carácter se va a pronunciar de esta manera, que es una unión de una consonante y vocales, básicamente. Básicamente lo que en japonés se conoce como romaji. Eso mismo. Que en coreano no sé yo si tiene algún nombre, porque como creo que como en sí el abecedario es mucho más reducido, no hace tanta falta, creo yo. No sé si tiene un nombre, pero ya eso, pues en japonés es el romaji y en chino es el pinyin. Pinyin. Claro, la gente dice pinyin, pero luego explicaré también por qué no se pronuncia así, es pinyin. Porque la Y se pronuncia como una I, básicamente. Eso lo sé yo. Luego una característica que tiene el chino es que tiene 5 tonos. Bueno, muchas veces se conoce como que tiene 4 y el quinto es neutro, pero básicamente se parece al primer tono pero como más rápido. Cosas raras. Sí, bueno, luego lo explico más. Por ejemplo, en cantonés creo que existen como 8 o 9 tonos. Así que si ya la gente se lía solo con 5, pues ya no quiero saber con 9. Pasamos al segundo punto, que sería algo así parecido como el abecedario o el alfabeto. Sí, no es exactamente abecedario el alfabeto, pero bueno. En este caso, ya antes os expliqué, como he explicado en muchas lecciones de japonés, he dicho, pues el japonés son hiragana, katakana y romaji, no, perdón, y kanji. Y hay mucha gente que, aunque lo he dicho ya varias veces, que me preguntan que dónde están letras que faltan. Yo por un lado pienso, a ver, no es el mismo idioma. Nosotros podemos tener una serie de letras que no existen. Por ejemplo, la ñ en otros idiomas creo que no existe, aparte del español. No. Con lo cual, no puedes esperar que en otros idiomas existan las mismas vocales o consonantes que tenemos en nuestro idioma. Por ejemplo, como pasa eso, como me ha pasado en japonés, que hay gente que me ha preguntado dónde está, yo qué sé, muchas veces, hay algunas que sí están, cuando preguntan la B, la P, la Z, no sé qué. Es así que ya os lo he explicado, que ver las lecciones de japonés, porque en uno está lo de los sonidos impuros, que también tiene otro nombre en japonés, aunque a mí nunca me lo han enseñado por el nombre en japonés, pero que según una marca que le añadas se puede conseguir la pronunciación B, P y tal, pero solo en ciertas consonantes, o sea, solo en ciertas sílabas. Lo que hay en japonés es algunas excepciones, como por ejemplo os he dicho, la sílaba, o sea, la que sería con S sería sa, shi, su, se, so. No existe sha, shu, she, sho, ni cosas así, o sea, ni existe la sílaba si como tal, solo existe shi. También pasa eso, pues como es tsu, que no es, o sea, no existe tu, la sílaba tu como tal, es ta, chi, también eso, no existe ti, es chi, entonces ta, chi, tsu, te, to. Lo que pasa es que en japonés hay sílabas que no hay eso, a lo mejor sí que haber las consonantes, por así decirlo, o las pronunciaciones de esas consonantes, pero no hay ciertas sílabas. Entonces hay cosas que es muy difícil de escribir. Por ejemplo, si quieres escribir un nombre que tenga la sílaba ti, o sea, la sílaba así de que sea ti, o lo escribes como chi, o lo escribes, que se permite solo en katakana, que lo he dicho muchas veces, escribir te y la i en pequeñito y se llega a pronunciar ti. Pero son eso, excepciones, que eso es lo que pasa con el japonés. Sí, no es que no haya letras del abecedario como de español, solo que hay excepciones en este caso, ¿no? Sí. Vale. Y luego, por ejemplo, también pasa en coreano,
que hay ciertas consonantes que no hay. O sea, hay gente que también pregunta, ¿y dónde está la, por ejemplo, la F? En coreano no existe la F. Y puede sonar raro, pero claro, si lo piensas dices, en su idioma no hay palabras con F. Con lo cual, esa letra no existe. Por eso muchas veces la pronuncian como una P o como una H. Por ejemplo, cuando dicen muchas veces lo de fighting, como en plan fighting, como ánimo, te lo pronuncian como fighting o whiting, porque no existe la F. Como coffee, es también copy. Copy, o sea, no existe esa F. Entonces, por eso no existe, o sea, no las hay. Y las tienen que adaptar las palabras o nombres extranjeros a su idioma. O sea, hay letras, o sea, que no hay, pero es imposible, o sea, es lógico, o sea, obviamente no existe todo. Y también otra cosa que pasa en coreano es que a lo mejor para una pronunciación de una consonante puede variar. O sea, por ejemplo, tiene a lo mejor no todas, pero hay algunas consonantes como por ejemplo la K, que tiene 3 formas de pronunciar y la consonante se escribe diferente. O sea, no es que sea la misma, sino que se escribe diferente. Hay la pronunciación K, K y K. Entonces, parece muy difícil de entender, pero una vez lo pillas... Suena diferente. Sí, suena diferente. Realmente si haces K más fuerte, K, K, expulsando aire. Que es como expulsando aire, K o K, más suave. Entonces, es eso, que según lo digas de una forma o de otra, pues puede sonar diferente, es como decías tú antes. Con la palabra hija y luna en coreano. Una se pronuncia tal y otra se pronuncia tal. Entonces, son 2 consonantes diferentes, pero cuesta mucho de oídas a veces pillarlo. Y realmente no es que digas, no, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, la pronunciación no es lo mismo tal que tal. Entonces, pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta, de que hay ciertas diferencias en cuanto a la escritura, bueno, pronunciación del alfabeto o de lo que sea. En japonés no. En coreano también falta que hay los diptongos. Hay ciertas vocales que son diptongos que se pronuncian también según una forma o de otra. También hay las que son con tipo ue, ui, las W y las W, sí. Y bueno, y las consonantes. Eso, ya. Sí. Vale, en cuanto a chino, lo que es el abecedario hay las mismas letras que en español, quitando la ñ o la ey, digamos, que se utilizaría bastante. Y lo único que añade lo que son el ZH, CH, SH y luego alguna que es como AN, ANG, ENG, en plan alguna así, también con Y, pero como eso os ha dicho antes, la Y no se pronuncia como una Y española, no, como si tienes Y no se pronuncia ya, se pronuncia ya, es como una I latina. En el caso de eso, lo que tiene muy difícil de pronunciar y de diferenciar sobre todo son la combinación eso de la ZH, CH, SH, ZC y la S no tanto, pero principalmente esas. Luego eso, al igual que cualquier abecedario, para poder pronunciar las consonantes vas a acompañarlo siempre de una vocal. Entonces, muchas veces si buscáis lo que es abecedario en chino, os vendrá como la canción Bo, Po, Mo, Fo, que básicamente es como para pronunciar esas para pronunciar esas consonantes vas a ponerle una vocal detrás. Es igual que en español, tú no dices B, dices B, E, no vas a decir B, porque no puedes decirla. Entonces, en este caso en chino es lo mismo, dependiendo de la consonante, para practicar el tono de esa consonante vas a ponerle una vocal. Y lo que tiene de difícil es eso, lo que he dicho, las ZH, CH y SH. Voy a intentar reproducir los tonos porque es un poco complicado, a ver si consigo que se diferencien los tonos. La ZH sería, en plan, estas consonantes se acompañan con una I, pero se pronuncia como una U. No es una I normal. A ver si consigo. ZH sería R. CH es Sh, expulsando aire. Y una SH es Sh. Suena muy diferente. Se suenan diferentes, ¿no? A ver, pero cuando te lo dicen rápido es como... Claro. R, Sh, Sh. Más o menos se diferencia. Y con C, la Z, la C y la S es lo mismo. Claro, es que aquí es más jugar con la lengua que esté en el paladar o en los dientes. Luego es, en plan, es que aquí tengo la chuleta. Estas cosas que obviamente en japonés y en coreano no hay tanto. Claro. En japonés tienes que tener cuidado con la TS, que es ts, o cuando hay la Z, que puede ser como en vez de sa, que sea za. Pero... Pues aquí voy a intentar decir estas, que son con estas is, que son que es como una i, Eso es como la misma que pasa en coreano, la vocal Es como hacer una U pero haciendo I, entonces sin más. Por ejemplo, vamos a ver si me sale. Voy a hacerlo en este orden: ZH, CH, SH, R, Z, C y S. A ver cómo sale esto. Sería R, Sh, Sh, R, Z, S, S,
más o menos, creo que se ha Madre pillado. mía, yo no entiendo nada. Bueno, algo así. La verdad es que lo complicado aquí es en concreto estas de pronunciar, pero bueno, más o menos espero que se haya escuchado la diferencia, porque la verdad son las partes más difíciles en cuanto a lo que es la pronunciación. Como podéis ver, no se pronuncian para nada igual. No, ninguno nada, de los tres nada. idiomas. Para ver un poco lo que es la diferencia entre la pronunciación de ZH, CH y SH, creo que se ve un poco mejor lo que es con la pronunciación de una palabra. Por ejemplo, ZH sería zidao, que es el verbo saber, o sea, de conocimiento, yo sé algo. Por ejemplo, luego para CH, shifan, que es el verbo comer, o shi solo sería ya comer. Y luego para SH, shifu. Ahora pasamos a otro apartado para que veáis también las diferencias que hay. Que, bueno, diferencias y similitudes. En este caso, obviamente yo voy a hablar otra vez de japonés y coreano. Una forma de decir como en cuanto a la gramática, no exactamente la gramática. Como ya he dicho muchas veces explicando japonés, las oraciones de japonés se hacen totalmente al revés de lo que es en español. Es decir, el verbo siempre va al final. Siempre es como el sujeto, la partícula y el verbo. Y en coreano pasa lo mismo, exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, es algo que no me ha costado nada acostumbrarme en coreano, porque estoy acostumbrada por japonés, de que se hace exactamente igual. Siempre es sujeto, partícula, verbo. O sea, el verbo siempre va a ir al final. Y siempre, esa es la misma estructura, sea en japonés, sea en coreano. Mientras que, por ejemplo, dices, si quiero decir yo soy española, en japonés digo watashi wa spainjin desu. Y si quiero decir en coreano yo soy española, diría 저는 스페인 사람이에요 o 입니다, según como sea. Pero sigue siendo lo mismo, el sujeto, partícula y el verbo. También una cosa que creo que lo dirá Ari después, pero en chino que no hay, que sí que hay en japonés y en coreano, se puede decir que hay conjugaciones de verbos. No es exactamente conjugaciones como es en español, que tenemos 300.000 verbos que no hay quien sepa cuál es cada uno. O sea, sí sabes usarlos, El tiempo verbal. pero saberte el nombre exacto de cuál es cada uno, yo ya me olvidé. En el colegio ya quedó ahí. Yo me lo supe, aprobé, saqué muy buenas notas, pero ahora me preguntas, ¿cuál es el pretérito pluscuamperfecto de los...? Bueno, tu tía se acuerda de eso. No, mira, yo lo sé usar, pero no me preguntas a cuál es exactamente cada uno, excepto los básicos. Pero bueno, eso, no es exactamente conjugar, es simplemente que en japonés y en coreano una cosa que es que el verbo tienes como su forma en infinitivo y tienes como pasarlo, o sea, mientras que el infinitivo lo pasas como la versión taberu, por ejemplo, comer, taberu, esa es la infinitivo. La versión, digamos, neutra sería tabemasu, como presente, como. Pero en futuro se dice exactamente igual, tabemasu. Puede ser yo como o yo comeré, es watashi wa, no sé qué, tabemasu. Lo que cambia, por ejemplo, si lo quieres usar en pasado, es que ya tienes que decir tabemashita, con una terminación en pasado. Si quieres decir negativo, también es tabemasen o tabena, y si es en informal. O sea, esas cosas que van cambiando. Por ejemplo, si ya te es un informal, o sea, sí, por ejemplo, un informal, la palabra, el verbo en informal, en pasado, ya tienes que, en vez de decir tabenai, que es no como o no comeré, digamos, sí, eso, en la versión informal, tienes que decir tabenakatta. O sea, eso lo explicaré obviamente en lecciones de japonés, no os preocupes, eso no tiene que ver ahora. Pero digo que es eso, tiene esa especie de conjugaciones, no sé exactamente conjugaciones, pero que tienes que adaptar el verbo a según si es pues presente y futuro, o si es pasado, y otra cosa que también eso en coreano pasa lo mismo, tienes que añadir unas terminaciones según, o sea, al verbo según estés hablando de presente, futuro o pasado. Eso. También otra cosa que hay, que Ari dice que no hay en chino, pero yo por ejemplo estoy muy acostumbrada porque lo hay tanto en japonés como en coreano, son los niveles de formalidad. Sí. Esto parece fácil y parece chungo al mismo tiempo. A ver, la cuestión es que tienen como 3 niveles de formalidad. El neutro, que es el que se usa normalmente en japonés, tú dices el, pues yo que sé, el no sé qué tabe, tipo tabemas. Dependiendo a que, con quién Claro, estás según hablando. con quién estás hablando, tú tienes 3 niveles de formalidad. No es lo mismo hablar con tu amigo que le hablas en forma neutra, que es la neutra, la normal, o informal realmente, que le puedes hablar en la neutra o la informal. Si estás hablando, por ejemplo, con tu jefe. A tu jefe le tienes que hablar con el nivel máximo de formalidad. Con lo cual, en este caso tienes, pues eso, la versión neutra, que en japonés sería, por ejemplo, como he dicho, el taberu del verbo, pues sería tabemasu. Si quieres hacer la versión informal, se puede usar taberu como en el neutro. Si quieres decir el negativo sería tabenai, porque la neutra sería tabemasen. O sea, eso es la liada. Y luego si quieres usar la versión ya formal sería meshiagarimasu. Con lo cual hay verbos que en japonés eso es horroroso, porque hay verbos que cambian, que eso es cuando se usa lo que se conoce por keigo, que es el japonés honorífico, y eso es algo que encima, eso es una liada de verdad, porque lo peor es que ya en japonés, en coreano ya sí que no lo sé, porque no he llegado a eso, pero en japonés cuando llegas, o sea, como he dicho, si ya no es complicado el decir el informal, el neutro
Y el honorífico es que encima el honorífico se divide en dos. Y es según si tú tienes que hablar haciendo que la otra persona quede por encima de ti, o si tienes que hablar haciendo ver que tú eres el que está por debajo de la persona. Y esto se divide en, se quedan Sonkeigo y Kenjogo. O sea, esto es una liada tremenda, de verdad, es un mundo, porque esos quieren respetar todo ese nivel de formalismo que hay que saber usar. Y en cuanto a, normalmente si lo vais a usar en plan general no os va a hacer falta, pero para cosas de empresa, por ejemplo, sí es muy necesario saber Keigo, el Kenjogo y el Sonkeigo, que ya se me había olvidado el nombre, madre mía. Y bueno, y en coreano pasa lo mismo, o sea, tiene también distintos niveles de formalidad. Yo obviamente, como digo, no lo sé todo porque yo llevo pues 2 años y algo estudiando coreano. Entonces no sé tanto, sé que por ejemplo puedes decir 감사합니다 como neutro, como decir gracias, un poco neutro, tirando a formal. Si lo dices en informal sería 고마워, pero luego si quieres decirlo en formal sería 고맙습니다. Entonces tiene esos niveles de formalidad que yo no sé si llega a ser tan complicado en coreano como en japonés, pero al menos con japonés me muero, porque de verdad que tienes que usar unas cosas u otras según, y es un poco liado. Porque no es lo mismo decir que tú estás haciendo ver que el otro está por encima de ti, a que tú tengas que ponerte por debajo, como diciendo yo soy inferior. O sea, no es obviamente así, pero es algo así, es muy lioso, de verdad. Y bueno, antes de darle el paso ahí, porque hablo un montón. Sí, hablas mucho, la verdad, yo hablo súper poco. Pero es que yo tengo que hablar de 2 idiomas. Que por no eso es lo yo decía mismo. de intercalar. No pasa nada. Es una cosa que creo que pasa en casi todos los idiomas asiáticos, principalmente pues chino, japonés y coreano, que es los contadores. Mientras que nosotros no tenemos contadores como tal. Nosotros decimos un perro, una casa, un libro, un zapato, un amigo, un chicle, yo qué sé. En estos idiomas no. En coreano realmente es algo que todavía no he visto. O sea, creo que existe uno neutro, que es como más general, que se puede usar, pero tienen contadores que obviamente son los que conozco yo en japonés. Según si te refieres a algo pequeño, a algo alargado, a algo encuadernado, a electrodomésticos, a animales, a personas, a vehículos. Y creo que para animales pequeños... ¿Para empresas también tenés? No lo sé, creo que no. Sí que hay. Creo que no, para empresas no. Pero también no es lo mismo que hagas uno para animales grandes que para animales pequeños. Entonces esto es una liada tremenda. Porque no es lo mismo que yo diga pues un libro como Isatsu 1 a que diga pues un tomate, por ejemplo, sería Ippon, o que diga, por ejemplo, un animal como un gatito Ippiki. O sea, esto es una liada tremenda. Pero bueno, pasa con chino ya. En cuanto al chino, lo que es la estructura de la frase no tiene nada que ver con japonés ni con coreano, menos mal, porque No, si tiene no que me ver pego con un el tiro. español y el inglés. No, más que con el español, es mucho más sencillo aprender chino desde el inglés, por lo que he visto. Japonés y coreano no. En el sentido de que en chino es sujeto, verbo y lo que sea, complementos. Por ejemplo, digamos eso, yo, como el ejemplo que tú pusiste, yo voy a mi casa, bueno, yo digo, yo soy española. bueno, yo soy española, es verdad, yo soy español, yo digo, yo soy española y ya está. Mientras que en japonés y en coreano tienes que decir yo Española soy. española soy, sí, es como... Entonces ahí esa parte está muy bien en chino. Lo bueno es ¿Cómo que... se dice eso en chino? Que yo no tengo ni idea. Etcétera, wo. 我是española. Eso. Por Ya ejemplo. ves, que igualito a... watashi wa Spain jin desu, 저는 스페인 사람입니다. Igual. Y yo no sé qué ha dicho. Woshi. 我是española. Yo soy España persona. Sí, es lo mismo en japonés y en coreano, es lo mismo. Luego lo que sí que tiene un poco de diferente es el hecho de que lo que son tiempos, tipo hoy, mañana, ayer, el año pasado, siempre tienen que ir al principio de la frase. Por ejemplo, yo en español puedo decir, ¿qué tal si quedamos mañana? No. En chino tienes que poner mañana, ¿qué tal si quedamos? Creo que en japonés es lo mismo también. Tienes que ponerle eso, el momento, digamos Claro. el tiempo. O sea, El tiempo, digamos eso, hoy, mañana, pasado, siempre va al principio de la oración. Unas veces puede variar el hecho de que el sujeto puede ir antes, después el tiempo y lo que sea. También otra cosa que hay que tener en cuenta es el lugar. Por ejemplo, estudio en Madrid. En Madrid tiene que ir también al principio. Sería yo, o sea, sujeto, en Madrid, lugar, verbo, estudiar. Por ejemplo, la estructura sería 我在马德里学习. Plan, yo en Madrid estudio. El lugar tiene que ir antes del verbo. Entonces son así como alguna diferencia con el mía, pues español. es que es más coñazo, porque en japonés y en coreano tú lo escribes siempre así. O sea, es lo que dices, si tú tengo que decir yo en Madrid estudiar, es lo mismo así, porque es la estructura así. Pero Claro. tú que me estás diciendo que es la misma, que dirías
yo estoy en... yo qué sé. Claro, yo estoy en Madrid estudiando. Claro, pero es... Digamos, pero es que en chino no puedes decir yo estudio en Madrid. El lugar nunca puede ir al final de la frase. Es más o menos, esa es la explicación. Es que en japonés explicación. y coreano es lo mismo, no puede ir ¿Sí? al final. No lo sé, yo, en plan, como te lo explicaste, yo lo digo. Porque para mí es normal, o sea, es que eso nunca va al final. Al final siempre va el verbo. En japonés Claro, en tu el caso verbo sí. siempre va al final. Aquí no, aquí lo que va al final son adjetivos, complementos, adverbios. Bueno, adverbios, depende. No, adverbios no, adjetivos y más. Y luego, como por ejemplo, eso, en coreano y en japonés se conjugan los verbos. En chino no hay conjugación de verbos, siempre es el verbo en infinitivo. Si quieres hacer lo que son futuros o pasados, es añadiendo una partícula antes o después del verbo. Por ejemplo, para decir un pasado es verbo y la partícula lo. Entonces tú estás indicando que eso es algo en pasado. Eso es lo más sencillo que hay, yo por eso prefiero el chino. Luego, y es que te diga. con todas las pronunciaciones que tienen, que yo las entienda, pues obviamente lo más sencillo. Luego, al igual que son coreano y japonés, pues no los ha llamado contadores. En chino a mí me han enseñado que son clasificadores. Es lo mismo, el hecho de tener algo entre el número o la cantidad del objeto y el objeto que especifique según el tipo. Que sea, por ejemplo, un libro y benshu. Ese pen es el clasificador para libros. Hay uno genérico que es el ge. Si no te sabes, por ejemplo, cómo se diría eso, un libro, no sabes que el clasificador es ben, puedes utilizar igeshu porque te lo entienden. En japonés realmente no existe un contador neutro, así como pasa así que pasa en chino y en coreano. En japonés no hay un contador neutro como tal. Tú puedes decir, por ejemplo, hitotsu, futatsu, mitsu, que realmente eso ya lo explicaré en alguna lección de japonés, que es más usando la pronunciación tradicional japonesa de los números. Pero si tú quieres decir, quiero por ejemplo, como decía, un sobrecito de ketchup, no puedes decir, o sea, puedes decirlo, yo creo que te van a entender si tú dices ketchup hitotsu onegaishimasu, pero la forma correcta sería ketchup ippiki onegaishimasu. Si tú le dices hitotsu, yo creo que te entienden, pero no es la forma realmente correcta de decirlo. Entonces, eso, no hay un contador neutro, o sea, ahí tienen uno para cada cosa según a qué te refieras. Pero eso, que si tú dices hitotsu, yo creo que te entienden. O si tú dices ichi, te entienden. Pero no es la forma realmente correcta, por así decirlo, de decirlo. Bueno, pasamos a la última parte ya, que sé que este vídeo va a ser larguísimo, pero lo siento de verdad. Sí, porque la cámara no para de apagarse. Sí, ya no sé cuántas veces hemos rodado esta parte. ¿3? ¿Grabado ya? Esta es la tercera. 3 veces, ¿no? A ver, por favor, la tercera va la vencida, de Venga. verdad. Entre que todas las veces que se nos está apagando la cámara, no sabemos por qué, y que tenemos que dejar todo bien claro, o sea, y explicado, pues lo siento, o sea, se hace eterno este vídeo. Pero esperamos que os resulte interesante igual. Sí. Bueno, pasamos con la última parte, que sería pronunciación. Vuelvo a decir, porque obviamente vosotros no lo visteis, pero yo lo he repetido como 3 veces. Por ejemplo, como en japonés y en coreano, obviamente, la escritura o pronunciaciones de ciertas palabras las han tomado del chino. Tienen palabras que a lo mejor en chino no son realmente así, pero que tienen palabras que son comunes o similares entre los idiomas. Por ejemplo, la palabra bolso en japonés y en coreano es la misma, es kaban. Si tú dices kaban en japonés y kaban en coreano, es lo mismo, significa bolso. Eso, por ejemplo, es la del que te acuerdas, se me ha olvidado a mí de tanto que lo he repetido encima. Otra palabra que está realmente en japonés tomada del alemán bueno, yo creo que es del alemán, si no recuerdo mal, es la palabra arubaito, que significa trabajo de medio tiempo, trabajo a tiempo parcial. Que no sé exactamente cómo es la palabra en coreano, porque solo la he visto creo que una vez y la verdad es que la oí sin más, no sabría decir exactamente, os la dejaré escrita obviamente para que sepáis cuál es, pero es algo así como arubaito o algo así. Y entonces sé que son muy parecidas y significa lo mismo, el trabajo de medio tiempo, y podéis ver que son muy parecidas. Pero hay una que a mí que me hace mucha gracia porque en coreano no sé cómo es, la verdad, no tengo ni idea, pero que a mí me suena muy similar en chino y en japonés, que es la palabra bicicleta, que en japonés es jitensha y en chino es tsushincha o algo así. Ya lo he oído tantas veces que... Tsushincha. Pues a mí de tsushincha a jitensha me parece que hay muchísimo parecido. Para mí no. Pero bueno, para mí sí. Entonces se ve que, pues se ve no, o sea, como en japonés también hay muchas supuestamente pronunciaciones chinas se las han inventado. que las han adaptado a su propia pronunciación. Por ejemplo, el de luna o mes, ¿cómo es en japonés? En japonés puede decir el carácter de luna, por ejemplo. el carácter de luna es tsuki y la pronunciación china que sería es getsu. No, para mí es yue. Por eso el Kakato Sakura Yue. Claro, Yue. claro, porque no me entendió en China, de verdad. Claro.
Para los que no sabíais, era eso. O sea, Yue hace por lo de la luna, porque se transforma así por la noche. No por la noche, no, pero era como... No, porque tenía el poder de la luna. Sí. Ya no me acuerdo. Hay muchas palabras pronunciaciones del japonés que han tomado del chino, pero eso que no se las han inventado. No se parecen realmente. Por ejemplo, a ver si encontramos alguna. ¿Cómo se dice país en chino? Huo. Pues en japonés sería kuni, pero la pronunciación china sería koku. De kuo a koku. Jolines, hay un mundo, Por ejemplo, los puntos cardinales de norte, sur, este, oeste, que en japonés son, espérate porque me lo lían, es este, oeste, sur y norte. ¿Así se las dicen al revés? Sí. Vale. Entonces siempre me lío porque para mí son norte, sur, este, oeste y entonces me lío. Es higashi, es este. Pero es la pronunciación, claro, la japonesa. La china, la pronunciación china sería to. ¿Cuál dijiste que era? Este. Ton, creo que es ton. Ton, y en japonés es to. Es que ahora estoy pensando, estaba recordando cuáles eran. Luego, oeste sería nishi, la japonesa, y la pronunciación china es la sei, más o menos. Luego, el sur es minami, y la china, la pronunciación china. Obviamente, cuando digo la china, me refiero a la pronunciación china de los japoneses. Tomada, supuestamente, la pronunciación china que tiene esa palabra sería nan. Sí, nan. Es igual, nan. Y el norte sería kita en japonés, y hoku sería la pronunciación china. No tiene nada que ver. Por ejemplo, es Beijing. Por ejemplo. Beijing, Pekín es Beijing porque es la ciudad. Por ejemplo, los números, sí que en coreano hay una cosa que no he dicho, que tiene los números coreanos y los números chinos. Coreanos. Sí, los chinos, sí. Los números chinos, que mientras que en coreano son hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgo, yodol, ahop, yol. Sí, me confundo, todavía voy así contando. Y encima, lo peor de todo es que me han dicho que tengo pronunciación japonesa hablando coreano. No lo entiendo. Pero en cambio los números chinos se parecen más a la pronunciación son de los i, san, sa, o, yo, chil, pal, ku, shi. Se parece más a la pronunciación china porque es i, ar, san, si, u, yo, chi, pa, yo, shi. Por ejemplo, la pronunciación japonesa realmente no tiene nada que ver, pero cuando usan los números, digamos, los números que se usan realmente en japonés son lo de ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, jiu. Pero realmente esos están supuestamente sacados a la pronunciación china. Bueno, ichi, ni, san, shi, el san es el que más se parece en los tres idiomas. San, si. Dice i, ar, san, si, como dices tú, y el otro es ichi, ni, san, shi. Y en coreano sería il, i, san, sa. En chino coreano. Porque en coreano hana, dul, set. Pero que ves que hay esas similitudes así. Y por ejemplo, lo que os he dicho, claro, en japonés los números son ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, jiu. Pero la pronunciación es que tienen los números japoneses que los usan para ciertas cosas. Para la parte de los contadores, que serían tsuita, chifutsuka, mika, yoka, o sea... En chino no hay ese problema. Pero porque esos números solo son japoneses, por así decirlo. Pero sí, en chino no tienen ese problema porque tienen sus números y punto. Y punto. Igual que nosotros, el 1, el 2 y el 3. Pues sí, es igual. Pues eso. Así ya creo que ya para acabar, por fin, esperemos. En chino, como os expliqué al principio, hay 5 tonos. El primero, segundo, tercero, cuarto y el aquí quinto, ponemos que es un como dibujito neutro. para que se vea. Sí, iré haciendo gestos, pero bueno. Es lo que he dicho, el quinto se considera neutro, pero se parece como al primero, pero más rápido. Esto lo vamos a decir con una sílaba para que se entienda mejor. Sí, siempre con ma. Voy a ver que se diferencie. Por ejemplo, el primer tono es ma. Digamos, en una línea siempre se mantiene el tono o la pronunciación. Segundo tono, para mí, es como si estuvieras haciendo una pregunta. Ma. Empieza de abajo. Ma, claro, de abajo arriba. Tercer tono, empieza de arriba, baja y vuelve a subir, haciendo como el efecto de bajar y subir, digamos, el cambio de tono. Ma. Se parece un poco al segundo, pero es diferente. Es que no hay mucha diferencia. O sea, ma. Sí, no, sí que bueno, diferencia un poco. tú lo notas, ya sí que noto Y después, el cuarto es como nuestro acento, digamos, cuando nosotros ponemos acento es muy tajante. Ma. O sea, así como ma, corta. Y el quinto es lo que he dicho, es como el primero, pero más rapidito. Ma. Así que es esa la diferencia. Ma. O sea, así de primeras es un poco difícil, pero es que es necesario, porque hay muchas veces que en chino hay palabras que se escriben diferente, tú lo vas a reconocer por el carácter, pero se pronuncian igual. Eso en japonés pasa lo mismo también. Ya, por palabras ejemplo, que se escriben con caracteres totalmente diferentes, pero se pronuncian igual. Pero aquí, aquí en chino muchas veces solo vas a entender lo que te están diciendo, muchas veces por el contexto. Si te dice la palabra sola, no lo vas a saber. Por ejemplo, la palabra shifu, que la dije antes,
si quieres referirte al maestro de Kung Fu, él se escribe de una manera, con unos caracteres, y se pronuncia Shifu. Pero si a lo mejor te estás refiriendo a un taxista, como aquí puedes decirle, ay, ¿qué tal, jefe? Como para que se sienta un poco mejor, yo qué sé eso, a un taxista le dices, ah, Shifu. Ese Shifu se escribe con otros caracteres. Y así hay unas tantas más. Y lo que he dicho, dependiendo del tono, puedes estar diciendo mamá o caballo. Por ejemplo, mamá es mama, pero caballo es ma. Así que cuidadito. Y muchas veces yo lo soy decir ma. Sí, también ma. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, el verbo ser. Por ejemplo, sí se dice tui. Tui. Es como el tui. Sí, porque es cuarto, sí, creo que... Y luego yo sé, lo que sé es lo del cama. Eso no sé lo que es ahora mismo. En los dramas. Eso lo digo mucho. El xie también. Sí. Por ejemplo, eso, con lo de los tonos. El verbo ser es el ni cuarto hao tono. Y toibuchi. Y yo creo que sabía algo más. No sé qué es eso. Es lo mismo que toibuchi, pero... Yo sé que sabía alguna más. Yo creo que sabía alguna frase muy cortita, pero no me digas ahora. Por ejemplo, eso. Tener cuidado, otra cosa de tener cuidado con los tonos, por ejemplo, el verbo ser es en cuarto tono, es sh, en plan así cortante. Pero por ejemplo, el número 10 es segundo tono, que es sh. No es lo mismo. Madre mía. Así que eso. Bueno, vamos a hacer eso como una especie de mini presentación. Para que veáis que no se parecen. Espero que después de toda la explicación hayáis visto que no se parecen en nada, pero por si no ha quedado claro, vamos a hacer como una pequeña presentación en cada uno de los idiomas. Bueno, obviamente yo me voy a presentar a mí en japonés y en coreano y Ari se presentará ella en chino. Básicamente, yo simplemente voy a decir, hola, soy Noelia y soy española. No voy a decir encantada. más. Sí. Bueno, encantada, es que encantada. Bueno, encantada de conocer. Bueno, voy a intentar más o menos así, algo. A ver, voy con japonés primero. Sería algo así como watashi wa Noelia desu. O puedo decir watashi wa. No, watashi no, mira, me estoy liando. Watashi wa Noelia desu. Soshite Spain jin desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Si lo digo en coreano sería 저는 노엘리입니다. 스페인 사람입니다. 반가워요. Algo así, más o menos. Vale, 만나서 반가워요 sería. Claro, básicamente. Entonces en chino, por ejemplo, sería... Bueno, nadie ha dicho hola. Bueno, no es falta que digas hola. Sí. Ya tú has dicho preséntate. Ni hao. 我叫 Ariadna. 我是西班牙人. 认识你我很高兴. Igualito, o sea, igualito, ya veis que suenan exactamente igual. Hay gente que yo no entiendo cómo no nota esas diferencias. O sea, puede ser que, puedo entender que digas de ciertos idiomas no notes tanto, pero se ven las diferencias de escritura, aunque en chino y japonés puede haber dudas. Claro, el hecho de que si te presentan solo el kanji... Nosotras mismas hemos tenido dudas, o sea, decir que te mandan una palabra, como nos pasó con Laura, nos mandó una palabra que creímos que era chino. Que pensamos, como venían los dos caracteres, yo pensé, eso es chino, Ari te lo está preguntando a ti, y resulta que no. O sea, yo lo podía leer en japonés, pero pensaba que se refería a una palabra en chino y luego dijo, no, es de un drama japonés de tanto. Y dije, pues entonces es japonés. Por eso hay esa duda. Sí, ahí es posible, ahí entiendo que haya... Pero bueno, podemos repetir. Yo sí quiero decir, como os he dicho, pues, konnichiwa, watashi wa Noelia desu, Spain jin desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Luego decir, espera que se me ha ido el coreano. 안녕하세요, 저는 노엘리입니다. 스페인 사람입니다. O 스페인 사람이에요. 만나서 반가워요. 你好，我叫 Ariadna, 我是西班牙人，认识你我很高兴. Y ya creo que queda bien claro la diferencia entre los tres idiomas. Bueno, esperamos que os haya gustado. Sé que este vídeo ha sido enorme, larguísimo y encima nosotras todavía más porque se nos ha ido parando la cámara cada 2x3. Pero bueno, esperamos que os haya resultado interesante, que seáis capaces de entender un poco más las diferencias, que os haya resultado bien entretenido, con curiosidades y demás. Dejadnos en los comentarios, pues no sé si hay algún idioma que a lo mejor no os interesa y ahora os entra la curiosidad, o si hay alguno de los tres que estéis estudiando, aparte de japonés, porque como le tienes, yo no sé si tenéis alguna duda que no hayamos explicado, también lo podéis poner en los comentarios. O curiosidades que tengáis. Y yo qué sé, pues también a lo mejor podéis decir, pues a mí me apetece mucho aprender, yo qué sé, tal idioma. No sé, pues podéis dejarlo en los comentarios eso. Y como digo, pues espero que os haya, esperamos que os haya gustado, que os haya resultado entretenido. Iba a decir otra palabra como... académico, ¿no? ¿Qué? Educativo. Educativo, eso mismo. Tengo tal lío ahora mismo de idiomas en mi cabeza que eso, pues educativo e interesante. Y pues esto, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, seguidnos, bueno, dejadnos en los comentarios lo que ya os hemos dicho, seguidnos en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, para estar enteros de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong! Bye bye. ¡Matane! ¡Annyeong! ¡Zaijian!